tema que vamos a desarrollar es el relativo a los vicios de la voluntad, pero primero vamos ubicando en qué marco nos encontramos. Son elementos de existencia de los contratos el consentimiento, el objeto y la forma solemne. Son requisitos de validez la capacidad, la ausencia de los vicios de la voluntad, el objeto lícito y la forma establecida por la ley. ¿Qué son los vicios de la voluntad? Los vicios, la mayoría de los autores coinciden que es la realización defectuosa e incompleta de algún elemento esencial del contrato. Si el consentimiento sigue en forma defectuosa, tiene vicios. Si el objeto sigue en forma defectuosa, tiene vicios. ¿Cuáles son los vicios? El error, el dolo, la violencia, la lesión, la mala fe y la reticencia. ¿Qué es el error? Gutiérrez y González dice que el error es el falso concepto que se tiene respecto de una cosa o un hecho del mundo exterior que no coincide y sí discrepa con la verdad o realidad. Es el error. ¿Qué es el dolo? También lo define el maestro Gutiérrez y González como un conjunto de maquinaciones, sugestiones, artificios que utiliza uno de los contratantes para inducir a otro al error. Pero esto es la causa determinante de la voluntad que hace que la otra parte celebre el contrato. Si no utilizamos estas maquinaciones, no celebra el contrato o no lo celebra en esas condiciones. Eso es el dolo. El dolo no es un vicio autónomo, es un, fíjense ustedes, es maquinaciones para inducir al error. El vicio de fondo es el error. ¿Qué es la violencia? Bueno, la violencia la define la mayoría de los códigos diciendo hay violencia cuando se emplea la fuerza física o las amenazas que importan peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte importante de los bienes del contratante, ascendiente, descendiente, cónyuges. ¿Sí? Así lo definen lo que es la violencia. El maestro da una definición, dice, ¿no? Dice, la violencia es el miedo originado por la amenaza de sufrir un daño o de que reciban ese daño personas o cosas que se tienen ante estima. También otro vicio es la lesión. ¿Qué es la lesión? La lesión es un vicio de la voluntad que se da en contratos bilaterales y onerosos. Cuando una de las partes, aprovechando la inexperiencia, extrema necesidad o suma miseria de la otra, ¿sí?, obtiene un lucro excesivo, desproporcionado a la prestación que le está otorgando. Entonces, esto es la lesión. También tenemos otro vicio que es la mala fe. ¿Qué es la mala fe? Bueno, la mala fe, según el código, dice que es la disimulación del error una vez conocida. El maestro Gutiérrez y González dice, no debe ser mala fe, hay que llamarlo mala intención. Y la define y dice que la mala intención, ¿sí?, es la determinación de la voluntad de uno de los contratantes o de ambos, en base a la disimulación del error una vez conocido o en base a las maquinaciones realizadas para seguir manteniendo en el error al co-contratante. Y finalmente, la reticencia. ¿Qué es la reticencia? Es un vicio de la voluntad nuevo en nuestra legislación. Jalisco lo adopta siguiendo desde luego la doctrina de Gutiérrez y González y lo define en los siguientes términos. Dicen que la reticencia es el silencio que voluntariamente guarda uno de los contratantes al externar su voluntad respecto de alguno o algunos hechos que son desconocidos por el co-contratante y que de haberlos conocido no hubiera celebrado el contrato o no lo hubiera celebrado en esas condiciones. Entonces, definimos el error, el dolo, la violencia, la lesión, la mala fe y la reticencia. Gustan que analicemos algunas de sus partes en un programa más. El error ya lo definimos. ¿Cómo podemos incurrir en el error o cómo se clasifica el error? Mire, el error puede ser en forma fortuita o en forma provocada. El error es fortuito cuando incurrimos en él sin que nadie nos induzca al mismo. Es un error fortuito, pero la mayor parte de los supuestos es provocado. Esto es, nos induce al error ¿quién? Nuestra otra parte del contrato, que es el co-contratante o un tercero. Ese se llama error provocado. Hay una clasificación también del error que se denomina error de aritmética. Es aquel en que incurrimos cuando celebramos una operación de aritmética o de matemáticas. Esto es, alguien me dice, maestro, le vendo mi lote en 1,000 pesos metro. ¿Cuántos metros son? 300. Muy bien, 300 por 1,000 son 3 millones y le doy un cheque por 3 millones. Después rectifico que me equivoqué. El error de aritmética no anula el contrato, da lugar a ir, rectificar y que me devuelvan mi dinero, ¿verdad? Bien.
También el error se clasifica en error de hecho, en error obstáculo, error nulidad y error indiferente. El error obstáculo es tan grave y es de tal magnitud que para códigos como el distrito, en que todo está reglamentado la inexistencia, genera que ese contrato sea inexistente. Y tiene dos supuestos: error sobre la naturaleza del contrato. ¿Cuándo se da? Cuando una de las partes cree que está celebrando un contrato de diversa naturaleza al que está celebrando el otro. Ejemplo, el compañero me dice: oiga maestro, no me facilita su carro, voy a hacer una denuncia, me robaron mi auto. Y yo me dedico a los carros de alquiler. Le digo: sí, llévese mi carro. Yo creo que como me dedico a eso, que se lo voy a rentar en forma económica. Y él cree que se lo estoy prestando. Son contratos diferentes, el arrendamiento al contrato de comodato, que es un préstamo gratuito, ¿verdad? Bien. Dos, también error sobre la naturaleza del contrato, que es el que mencionamos, y otro es sobre la identidad del objeto. Yo le digo: oiga, tengo esos 3 carros ahí, el rojito se lo vendo en 40,000 pesos. Yo creo que le estoy vendiendo un bochito y la otra parte cree que le estoy vendiendo un Mustang que está ahí bonito convertible. Es error sobre la identidad del objeto. Pero también tenemos el error nulidad. Este no impide que el contrato exista, pero da derecho a quien incurrió en él a demandar la nulidad del contrato. Y así la ley dice, el Código de Distrito de Jalisco dice: el error de hecho o el error de derecho anula el contrato cuando recae sobre la causa o motivo determinante de la voluntad, si se menciona en su celebración que se llevó a cabo por ese motivo. ¿Sí? Es el error nulidad. Y finalmente tenemos el error indiferente. El error indiferente es aquel que recae sobre circunstancias de segundo o tercer género, o sea, no son importantes. Esto es, un ejemplo. Le digo, me dice mi compañero: oiga, maestro, ¿a usted le gusta el arte? Mire, aquí tenemos un original de Clemente Orozco. Oye, ¿y cuánto vale eso? Pues es original y vale 5 millones. Y además, mire, el marco es un marco alemán, con chapa japonesa, etcétera, etcétera, ¿no? Me lo llevan los 5 millones. Van críticos y me dicen: oye, está hermoso, es un original, pero el marco cámbialo, es un marco en San Juan de Dios en 12 pesos, ¿no? Bueno, no voy a yo anular un contrato de 5 millones por un marquito que cuando mucho vale 1,000 pesos, sí es de muy buena calidad, ¿no? Entonces, ese es un error indiferente, ¿no? Finalmente, quiero decirles que la ley realmente es el error de derecho. ¿Qué es el error de derecho? Cuando tenemos un falso concepto sobre la interpretación de una norma de derecho o sobre la aplicación de la misma. El error de derecho anula el contrato, ya lo dijimos, cuando recae sobre la causa determinante de la voluntad. Ejemplo, yo le doné a una persona una casa y esta persona después sufre evicción, o sea, a ella se la quita una persona que tiene mejor derecho y viene y me reclama y dice: maestro, me paga mi casa que me donó. La ley dice que en la donación no se responde al saneamiento. Y yo, pensando que sí respondo, le pago el importe de la casa. Ese es un error de derecho. Finalmente, el error generalmente genera como sanción la nulidad relativa del contrato, excepto el error obstáculo sobre la naturaleza del contrato, sobre la identidad del objeto, que genera en Jalisco nulidad absoluta. En el DF sería supuesto de inexistencia. El dolo, ya dijimos que son las maquinaciones para inducir al error. El dolo se clasifica en dolo bueno y dolo malo. ¿Cuándo es bueno? Es exagerar las condiciones de una cosa. Es decir: mira, ese auto Mustang que te vendo vuela. Estoy exagerando, ¿verdad?, sus condiciones. Bueno, eso no basta para viciar la voluntad. Es el dolo bueno. O vemos los peronicos que dicen: mira, vendo este jarabe que quita la tosferina, quita el cáncer, etc. Está exagerando, pero tenemos nosotros la sensibilidad para advertir que está solamente exagerando las cualidades de la cosa y no basta para viciar la voluntad. En cambio, el otro dolo, ese sí, el dolo malo, y el dolo malo se clasifica en civil y penal. El dolo civil ya lo definimos: maquinaciones para inducir al error, ¿sí? Bueno, también hay dolo coetáneo y dolo posterior. El dolo coetáneo nace a la celebración del contrato. Yo le vendo un auto y ese auto yo le ajusté unas partes para hacerlo creer que está en buenas condiciones. Bien, por reconocimiento sincero, de veras, por ser promotores de un sistema novedoso, un sistema moderno, que consiste en grabar en forma modesta a un maestro con algún tema, y esto va a permitir a algunos alumnos, a algunos compañeros que, bueno,
no sean muy adictos a la lectura, bueno, entrar y ver a través de un video una exposición que nos puede servir de mucho. Los felicito y los reconozco. Muchas gracias.